Mi nombre es Benita, y el día que cumplí 67 años, el mundo que conocía se deshizo. No se deshizo con un estruendo, ni con un grito. Se deshizo con el suave chasquido de una cerradura. Un sonido metálico y definitivo que selló no solo una puerta, sino el capítulo final de mi inocencia. La mañana había comenzado con una mentira, la que me contaba a mí misma de que era un día como cualquier otro. El sol de Querétaro, generoso y brillante, se filtraba por la impecable ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados en el suelo de baldosas que mi nuera, Casilda, había insistido en instalar porque el anterior era demasiado rústico. El aire, a pesar de la modernidad aséptica de la cocina, olía a mi historia, a canela, a chocolate, a chiles secos. Estaba preparando el mole poblano, la receta de mi madre, la que mi difunto esposo, Ubaldo, decía que podía resucitar a un muerto. Era mi cumpleaños, y aunque sabía que no habría una gran celebración para mí, cocinar era mi forma de aferrarme a algo real, a algo mío. Quería sentir, aunque fuera por un momento, el calor de un hogar que yo había ayudado a construir, pero en el que me sentía cada vez más como un mueble antiguo, uno que estorba. Leandro, mi hijo, mi único hijo varón, había salido temprano. Me dio un beso apresurado en la mejilla, un roce de labios fríos y un felicidades, mamá, que sonó más a obligación que a sentimiento. Sus ojos, los mismos ojos oscuros y profundos de su padre, evitaron los míos. En ese momento no lo entendí, pero ahora sé que ya cargaba con el peso de la traición que estaba por venir. Casilda, por otro lado, flotaba por la casa como una reina en su palacio. Llevaba un vestido de seda de un color tan vivo, un fucsia agresivo que dolía mirarlo. Su perfume, una fragancia cara y penetrante, luchaba contra el aroma de mi mole, como una batalla entre dos mundos que no podían coexistir. Pasé la mayor parte del día confinada en la cocina, con el murmullo de mis recuerdos como única compañía. Recordaba los cumpleaños de antes, en nuestra pequeña casa del rancho, con el patio de tierra lleno de risas y el olor a carne asada. Ubaldo, con su sombrero y su sonrisa ancha, volteando la cecina en el anafre. Nuestros dos hijos, Leandro y Socorro, corriendo descalzos, con las caras manchadas de pastel hasta caer rendidos bajo la sombra del pirul. Eran recuerdos agridulces, tesoros que guardaba en un rincón del corazón que nadie, ni siquiera Casilda con todo su desdén, podía tocar, pero dolían como una herida que no cicatriza. Por la tarde, la casa comenzó a transformarse en un escenario ajeno. Llegaron repartidores con cajas de vino espumoso y arreglos florales exóticos, que por supuesto no eran para mí. Escuché a Casilda hablar por teléfono con el servicio de catering, su voz un torrente de instrucciones precisas y exigentes. No, los canapés de salmón deben llevar eneldo fresco, no seco. Y la música, quiero algo de jazz contemporáneo, nada de esas cosas viejas. Iba a dar una fiesta elegante para sus amigos importantes, la gente con la que se codeaba en el club de tenis, la gente que validaba su frágil sentido de superioridad, una fiesta en mi cumpleaños, donde yo era un fantasma, el recordatorio viviente de un pasado humilde que ella se esforzaba por enterrar. Cuando la noche comenzó a teñir el cielo de añil y los primeros invitados estaban por llegar, Casilda entró en la cocina. Su sonrisa era brillante, practicada, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos, oscuros y calculadores, me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose con una mueca casi imperceptible en mi delantal, que a pesar de mis esfuerzos, tenía una pequeña mancha de chile. Suegrita, dijo con una dulzura empalagosa que siempre precedía a una orden o a una humillación. Se ve usted cansada, ha trabajado mucho todo el día. ¿Por qué no descansa un poco antes de que empiece el bullicio? Asentí, tontamente agradecida por el aparente gesto de amabilidad. La verdad es que mis pies hinchados y mi espalda dolorida anhelaban el consuelo de mi cama. Estaba a punto de retirarme a mi pequeña habitación, esa especie de anexo pegado a la cocina,
cuando ella me detuvo con un gesto de la mano. «Ah, una cosita más, Benita», añadió, usando mi nombre de pila como lo hacía cuando quería anular la distancia respetuosa de suegra. «Fíjese que hay una tubería en el sótano que creo que está goteando. ¿Podría bajar a echar un vistazo? Usted tiene mejor ojo para esas cosas del rancho». La petición era extraña y lógica. Leandro era quien se encargaba de esas cosas, pero yo, en mi perpetuo deseo de ser útil, de ganarme mi lugar, de demostrar que no era solo una carga, acepté sin dudar. «Claro, mija, no faltaba más. Ahora mismo voy». Me quité el delantal, lo colgué en su gancho con un suspiro y me dirigí a la puerta del sótano. La escalera era empinada y oscura. Los escalones de madera crujían bajo mi peso. Descendí con cuidado, sujetándome del pasamanos frío y polvoriento. El aire abajo era húmedo y olía a tierra mojada, a cartón viejo y a cosas olvidadas. Llegué al suelo de cemento y mis ojos buscaron la supuesta fuga. No veía nada. No escuchaba el goteo rítmico del agua. Todo estaba en un silencio seco y expectante. «Casilda», llamé, mi voz sonando hueca y frágil en el espacio cerrado. «¿En qué parte dices que gotea?» «No veo nada». No hubo respuesta. En su lugar, escuché un crujido sobre mi cabeza. Era la puerta. Se cerró con un golpe sordo que hizo vibrar el polvo suspendido en el aire. Y entonces, el sonido que cambiaría mi vida para siempre. Un chasquido metálico, agudo, definitivo, el sonido de la cerradura. Corrí hacia la escalera, con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado. Empujé la puerta. No se movió. La empujé con más fuerza, con todo mi cuerpo, la madera áspera, arañando la palma de mis manos. Sólida como una roca, inamovible. «¡Casilda!», grité, el pánico empezando a trepar por mi espalda como una hiedra venenosa. «¡Casilda!». La puerta se cerró. Escuché sus pasos al otro lado, el taconear afilado de sus zapatos de fiesta. Su voz llegó, amortiguada por la madera gruesa, desprovista de toda emoción. «Lo sé, suegra. Así tenía que ser». «No entiendo», dije, mi voz un temblor. «Ábreme, por favor. ¿Es una broma?» «Me temo que no», respondió. «Tenemos invitados importantes esta noche. Francamente, usted arruinaría la velada con sus historias del rancho y sus vestidos pasados de moda. Es mejor que se quede ahí, tranquilita. No hará ruido, ¿verdad? No querrá que piense que además de vieja, se está volviendo loca». Las palabras me golpearon como piedras, dejándome sin aire. Me quedé paralizada, con la mano todavía en el picaporte inútil, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Arriba, el timbre de la puerta sonó, seguido de risas y el murmullo creciente de la música. La fiesta había comenzado, mi fiesta de cumpleaños, la que pasaría encerrada en un sótano oscuro y húmedo, desechada como un trasto viejo, y en ese silencio, roto solo por el eco lejano de una vida que ya no era mía, entendí la aterradora verdad. No era una invitada no deseada, era una prisionera en mi propia tumba. El tiempo en el sótano se estiró, volviéndose denso y pesado como el aire viciado que respiraba. Las primeras horas fueron una tortura de incredulidad. Me senté en el escalón más bajo, abrazándome las rodillas, mientras los sonidos de la fiesta se filtraban a través del techo como un recordatorio cruel y vibrante de mi exclusión. Cada estallido de risa, cada nota del bajo de la música que retumbaba en mis huesos era una puñalada en mi soledad. Intenté convencerme de que era un malentendido, una broma de pésimo gusto, que en cualquier momento Casilda bajaría, riendo, y me diría que todo había sido una exageración, pero las horas pasaban, y la puerta permanecía sellada. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, iluminada apenas por un foco desnudo que colgaba del techo, cubierto de telarañas. A mi alrededor estaban los fantasmas de una vida que había intentado olvidar, o más bien que me habían obligado a olvidar. Muebles viejos de nuestra casa del rancho
cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, cajas de cartón con la palabra Benita escrita con un marcador negro, llenas de mis pertenencias, mis libros, mis álbumes de fotos, y en un rincón el viejo baúl de herramientas de mi esposo Ubaldo. Ver ese baúl, con sus herrajes oxidados y la madera pulida por las manos callosas de mi hombre, fue como abrir una compuerta en mi memoria. Los últimos 3 años de mi vida se proyectaron en las paredes húmedas del sótano, una película triste y desoladora. Me vi a mí misma, unas semanas después de enterrar a Ubaldo, sentada en la misma mesa de la cocina de nuestra casa, la que construimos juntos con adobe y sudor en la parcela que heredé de mis padres. El luto era un peso físico, una manta negra que me impedía respirar. Leandro estaba frente a mí, con los ojos rojos de un llanto que yo, en mi dolor, creí sincero. «Mamá», me dijo, su voz quebrada, tomando mis manos frías entre las suyas, que se sentían extrañamente cálidas. «No puedes quedarte aquí sola, la casa es demasiado grande, el campo es demasiado trabajo. Te vas a consumir de pena, vente a vivir con nosotros a la ciudad. Casilda y yo te cuidaremos». Su propuesta sonaba a salvación. La casa, que antes era un nido de amor, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada silla, cada plato, cada árbol de durazno en el huerto me gritaba la ausencia de Ubaldo. La soledad era una bestia que me devoraba por las noches. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón asustado. «Pero, mijo, ¿dónde?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Su departamento es muy pequeño. Yo estorbaría». «Por eso», dijo, sus ojos brillando con una convicción que me pareció amorosa, «venderemos la parcela. Con ese dinero y nuestros ahorros podemos comprar una casa grande en la mejor zona de Querétaro. Una casa de verdad, con un cuarto para ti, con un jardín para que plantes tus flores. Estaremos juntos, mamá, como papá hubiera querido. Te juro que nunca más estarás sola». Y le creí, como una tonta, le creí. Creí en las lágrimas de mi hijo, en la promesa de una familia reunida, en la ilusión de que el amor podía comprarse con ladrillos y cemento. Fuimos a la notaría. Recuerdo el frío del despacho, el olor a papel viejo y a la cera del suelo. Recuerdo el rasguido de mi pluma al firmar el documento que me despojaba de mi único patrimonio, de la tierra de mis ancestros, del lugar donde estaban enterradas las raíces de mi existencia. 3 millones de pesos. Una fortuna que puse casi íntegramente en sus manos, quedándome solo con una pequeña parte para mis gastos, para que no tengas que pedirnos nada, mamá, dijo Leandro. Los primeros meses en la nueva casa parecieron confirmar mi decisión. La casa era preciosa, de un blanco resplandeciente, en un barrio elegante donde los coches dormían en garajes cerrados. Tenía mi propio cuarto, pequeño pero cómodo. Ayudaba en la cocina, a veces recogía a mi nieta Delfina de su colegio bilingüe. Me sentía útil, pero poco a poco las grietas comenzaron a aparecer, finas como cabellos, pero profundas y oscuras. Primero fueron los comentarios de Casilda, lanzados como dardos venenosos disfrazados de consejos. «Ay, Benita, ese rebozo que usa es tan de pueblo. La gente aquí no viste así. Van a pensar que eres la sirvienta». O, mientras yo cocinaba mis platillos de siempre, «En esta casa ya no usamos manteca, suegra. Es malísimo para el colesterol. Ahora todo es orgánico, sin gluten, de la tienda gourmet». Mi comida, la que había nutrido a mi familia por generaciones, de pronto era veneno, una vergüenza. Luego vino el exilio de mis cosas, de mi identidad. Mi colección de cerámica de Talavera, piezas que yo misma había pintado con el pulso firme de mis años mozos, fue la primera en caer. Un día desapareció de la repisa de la sala. La encontré en cajas en este mismo sótano, junto a una mecedora rota. «No combina con la estética minimalista que quiero lograr», me explicó Casilda sin una pizca de remordimiento,
mientras supervisaba la colocación de un cuadro abstracto sin alma en su lugar. Espero que no le importe. Claro que me importaba. Cada plato, cada jarrón contenía un trozo de mi alma, una tarde de trabajo, un recuerdo. Deshacerse de ellos era como borrar una parte de mí, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Legalmente era su casa. Yo solo era una arrimada, una que había pagado por el techo que la cobijaba, pero una arrimada al fin y al cabo. La música de arriba cambió a un ritmo más lento, una balada melancólica. Imaginé a las parejas bailando, a Casilda brillando en su vestido de seda, a Leandro sonriendo, quizás con una copa de vino en la mano, olvidándose por completo de la madre que tiritaba de frío y de pena a solo unos metros bajo sus pies. El museo de mis dolores había abierto sus puertas en la oscuridad y yo era su única y desolada visitante, recorriendo las salas de mis propios errores. La idea de instalar las cámaras no surgió de la paranoia, sino de una herida lenta y dolorosa, de la erosión constante de mi propia cordura. Nació el día que mi anillo de bodas desapareció. Lo recordaba con la claridad del cristal. Me lo había quitado para amasar el pan de nata como siempre y lo dejé en el pequeño plato de cerámica sobre mi buró junto a la foto de Ubaldo. Era un anillo sencillo, de oro liso, gastado por 50 años de matrimonio, tan parte de mi mano que a veces olvidaba que lo llevaba puesto. No tenía un gran valor monetario, pero para mí era el universo entero. Era el círculo que contenía la promesa de Ubaldo, el tacto de su piel, el peso de una vida compartida. Cuando terminé en la cocina, con las manos oliendo a anís y a naranja, y volví a mi cuarto, el anillo ya no estaba. El platito de cerámica estaba vacío. Lo busqué por todas partes, con una desesperación creciente. Debajo de la cama, en los cajones, entre las sábanas, sacudí mi delantal, revisé mis bolsillos una y otra vez. La desesperación era un nudo frío y apretado en mi estómago. No era posible. Cuando le pregunté a Casilda, ella apenas levantó la vista de su revista de modas, una de esas con mujeres esqueléticas en la portada. Un anillo, murmuró con una indiferencia que me cortó la respiración. Seguro lo guardó en otro sitio y no se acuerda. A su edad, suegra, la memoria empieza a fallar. Debería hacerse una revisión. Su displicencia, la facilidad con la que descartó mi angustia y la atribuyó a mi senilidad, me dolió más que una bofetada. No era solo la pérdida del anillo, era la negación de mi realidad, la insinuación de que yo ya no era una persona fiable, que mi mente me traicionaba. Leandro, al enterarse, solo suspiró, evitando mi mirada. Mamá, seguro aparecerá. No te preocupes, a lo mejor lo dejaste en el baño y se cayó por el desagüe. Su falta de apoyo, su prisa por darle la razón a su esposa, fue una pequeña muerte en mi corazón, pero nunca apareció. Semanas después, desapareció un pequeño broche de plata que me había regalado mi madre. Luego, unos aretes de filigrana que Ubaldo me compró en un viaje a Oaxaca. Pequeñas cosas, grandes tesoros. Cada pérdida era una nueva estocada, y cada vez la respuesta era la misma. Usted y su memoria, Benita. Quizás debería apuntar dónde deja las cosas, suegrita. Empecé a sentirme como si caminara sobre arenas movedizas en mi propia casa, dudando de mis recuerdos, de mis acciones, y si tenían razón, y si mi mente realmente se estaba desvaneciendo, me estaban volviendo loca, poco a poco, con la crueldad metódica de quien envenena un pozo gota a gota. Y lo peor es que casi lo conseguían. Fue entonces cuando recibí la llamada de mi hija Socorro. Nuestra relación se había enfriado hasta casi congelarse en los últimos años. Después de una discusión terrible sobre su esposo, un buen hombre al que Leandro y Casilda habían calumniado, yo, para mi eterna vergüenza, me puse del lado de mi hijo. Socorro, herida y decepcionada, se había distanciado. Nuestras llamadas eran breves, formales,
pero de alguna manera ella siempre parecía intuir cuando las cosas no iban bien. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó. Su voz, siempre tan llena de vida, sonaba tensa, preocupada. Le conté lo del anillo, mi voz temblando al borde del llanto. Esperaba que me dijera lo mismo que los demás, que estaba vieja, que era olvidadiza. Pero Socorro guardó silencio por un momento, un silencio cargado, y luego dijo con una firmeza que me sorprendió: «Eso no está bien, mamá. Tú nunca pierdes nada importante. Eres la persona más metódica que conozco». Y en esa simple frase, en esa defensa incondicional de mi cordura, sentí una validación tan poderosa que me devolvió el aliento. «No sé qué hacer, mija», confesé, permitiéndome ser vulnerable. «Yo sí», respondió ella. «Voy a contratar a una persona de confianza para que te instale unas pequeñas cámaras de seguridad en tu cuarto y en las zonas comunes. Y te voy a mandar un smartphone, un teléfono de esos inteligentes. Te enseñarán a usarlo. Es solo para que puedas ver las cámaras desde el teléfono, por tu seguridad. Por favor, mamá, no me digas que no. Hazlo por mí». Al principio me negué. Me parecía una invasión, una locura. Vigilar a mi propio hijo en su casa era una traición. Pero la insistencia de Socorro y el miedo creciente que sentía, un miedo helado a perderme a mí misma, finalmente me convencieron. Un joven amable y discreto vino un día que Casilda y Leandro no estaban. Instaló 3 cámaras diminutas casi invisibles. Una en mi cuarto, apuntando a mi buró. Una en la sala, escondida en una estantería. Y una en la cocina, disimulada entre los frascos de especias. Me enseñó pacientemente a abrir la aplicación en el teléfono que Socorro me había enviado. Lo aprendí, aunque me sentía como una analfabeta en un mundo nuevo de iconos y pantallas táctiles. Y luego, por semanas, no usé la aplicación. Me daba vergüenza, me sentía culpable, como una espía en mi propia familia. El teléfono se quedó en el bolsillo de mi delantal, un secreto pesado y silencioso. Hasta esta noche, encerrada en el sótano, humillada y sola, la culpa se había desvanecido. Se había quemado en el fuego de la crueldad de Casilda. Solo quedaba una necesidad imperiosa de saber, de ver, de entender la verdad, por muy monstruosa que fuera. El secreto de Socorro ya no era una carga, era mi única esperanza, mi única arma. El frío del suelo de cemento empezaba a traspasar mis zapatos y a subir por mis piernas como una enredadera helada. Me froté los brazos, un escalofrío recorriéndome la espalda que no era solo por la temperatura, era el frío del miedo, de la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo me dejarían aquí? ¿Se acordarían de mí cuando la fiesta terminara? ¿O me encontraría la mujer de la limpieza por la mañana? La idea era tan humillante que me hizo apretar los puños. Fue entonces cuando sentí el peso rectangular y liso en el bolsillo de mi delantal, el smartphone, el regalo de Socorro, el ojo que todo lo ve. Con dedos torpes y temblorosos por el frío, lo saqué. La pantalla se iluminó con un toque, un rectángulo de luz brillante y artificial en la opresiva oscuridad del sótano. Durante semanas, este aparato había sido un objeto extraño para mí, un portal a un mundo que no entendía y que francamente no me interesaba. Ahora era mi única ventana al mundo de arriba, al mundo que me había expulsado. Mis gafas se habían empañado por el cambio de temperatura, o quizás por las lágrimas que no me había permitido derramar. Me las quité, las limpié con el borde de mi blusa y me las volví a poner. El joven que instaló las cámaras me había mostrado cómo hacerlo, y Socorro me lo había repetido por teléfono con una paciencia infinita. Solo tienes que buscar el icono que parece un ojito, mamá. Es azul. Púlsalo. No tengas miedo de tocar la pantalla. Busqué entre la cuadrícula de pequeños dibujos de colores. Allí estaba, el ojo azul. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas.
un tambor sordo en el silencio del sótano, marcando el ritmo de lo que estaba por descubrir. Tomé una respiración profunda y pulsé el icono con la yema de mi dedo, que dejó una pequeña huella en la pantalla impoluta. La pantalla parpadeó y luego se dividió en 3 recuadros más pequeños. Al principio, eran imágenes borrosas, como si estuviera viendo a través de un vidrio mojado, pero en un segundo se enfocaron con una nitidez asombrosa, y de repente yo ya no estaba en el sótano, estaba arriba, en 3 lugares a la vez. Era como si mi espíritu se hubiera desprendido de mi cuerpo para flotar, invisible, entre mis captores. El primer recuadro mostraba la sala. Estaba llena de gente que no conocía, hombres con trajes caros y mujeres con vestidos brillantes que sostenían copas de vino. Reían, hablaban, sus cuerpos se movían al ritmo de una música de jazz que aquí abajo solo era una vibración sorda y molesta. En el centro de todo, como una araña tejiendo su tela, estaba Casilda. Se movía con una gracia estudiada, sonriendo, tocando un brazo aquí, susurrando algo al oído allá. Era la anfitriona perfecta, la dueña y señora de un castillo que yo había pagado con mis tierras y mis recuerdos. El segundo recuadro era la cocina. Varios invitados estaban alrededor de la isla de granito, sirviéndose más vino y tomando bocadillos de unas bandejas de plata. Y en una esquina de la encimera, arrinconado y olvidado, estaba mi mole en su cazuela de barro. Nadie lo tocaba. A su lado, relucían los canapés diminutos y perfectos, la comida que Casilda había encargado. Un dolor agudo, familiar, se instaló en mi pecho. El dolor de ser invisible, de que mi esfuerzo, mi amor cocinado a fuego lento durante horas, no valiera nada, fuera una vergüenza que había que ocultar. El tercer recuadro mostraba el pasillo de entrada. La puerta principal se abría y cerraba, recibiendo a más y más invitados que traían regalos envueltos en papeles brillantes, regalos para la anfitriona, no para la cumpleañera olvidada. Recordé las instrucciones del joven. Si pulsa 2 veces en una de las pantallas, se hará grande y podrá escuchar el sonido. Con un dedo tembloroso, pulsé 2 veces en la pantalla de la sala. La imagen llenó el teléfono. Pulsé el icono del altavoz. El sonido de la fiesta me inundó, un torrente de voces agudas, risas falsas y música pretenciosa. Era abrumador. Ajusté el volumen, intentando discernir conversaciones individuales. Era difícil, pero no imposible. Vi a Casilda acercarse a una mujer con el pelo rojo y brillante. La mujer estaba cerca de una de las cámaras, la que estaba escondida en una estantería entre libros de arte que nadie había abierto jamás. Una fiesta maravillosa, Casilda, de verdad, dijo la mujer, su voz un poco chillona. ¿Y tu suegra? Hace mucho que no la veo. ¿Está bien? Casilda rodó los ojos. Un gesto teatral y lleno de desdén que la mujer no vio porque estaba de espaldas. ¡Ay! Gracias a Dios se fue a pasar el fin de semana con una amiga de su pueblo, dijo, su voz goteando falsa lástima. Necesitaba un descanso, pobrecita. Ya sabes, la edad. A veces se pone un poco repetitiva con sus historias del difunto Ubaldo. Puede ser agotador. La mujer pelirroja soltó una risita cómplice y condescendiente. Te entiendo perfectamente, querida. Lidiar con los mayores es una obra de caridad. Sentí la sangre subir a mis mejillas, calientes de ira y humillación. Repetitiva. El difunto, agotador, así hablaba de mí. Así hablaba de mi Ubaldo. No éramos personas. Éramos una molestia, un tema de burla en su fiesta perfecta. Apagué el sonido, incapaz de soportar más. Miré la pantalla del teléfono, este pequeño objeto frío y liso. No era solo un teléfono, era un arma. Y yo, la vieja invisible encerrada en el sótano, acababa de aprender a usarla. Y estaba lista para apuntar. Cambié la vista a la cámara de la cocina, mi corazón latiendo con un ritmo más constante,
más frío. La mayoría de los invitados habían vuelto a la sala, pero mi hijo Leandro se había quedado, sirviéndose otra copa de vino tinto. Su corbata estaba ligeramente torcida y su rostro tenía un brillo que no era solo por las luces del techo. Había estado bebiendo, y no poco. Bebía con la determinación de quien busca olvidar algo. Fue entonces cuando vi a nuestra vecina, doña Prudencia, entrar en la cocina. Es una buena mujer, de mi edad, viuda también, con la que a veces intercambiaba recetas y penas por encima de la cerca que separaba nuestros jardines. Llevaba una pequeña caja envuelta en papel de regalo con un lazo sencillo. Su presencia en esa cocina llena de lujos impostados era como una flor silvestre en un jardín de plástico. «Leandro, qué gusto verte», dijo con su voz amable y un poco cascada. «Estaba buscando a tu mamá. Le traje un pequeño detalle por su cumpleaños». Leandro se quedó helado por un instante, con la botella de vino en la mano, como un ladrón sorprendido en plena fechoría. Se giró, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca de pánico. «Doña Prudencia, qué amable de su parte», dijo, su voz sonando un poco más alta de lo normal, casi estridente. «Pero mi mamá no está. Se fue a pasar unos días a Cuernavaca con una prima». Le salió de imprevisto. Cuernavaca. Una prima. Casilda había dicho que con una amiga de su pueblo ni siquiera se ponían de acuerdo en sus mentiras. La red de engaños era tan torpe, tan improvisada, que resultaba aún más insultante. Doña Prudencia frunció el ceño, sus ojos agudos fijos en Leandro. «Qué raro. ¿Irse justo en su cumpleaños? Pensé que celebrarían en familia. Me pareció oler a mole desde mi casa». Vi cómo el rostro de mi hijo palidecía ligeramente. La mención del mole, de mi mole, lo había descolocado. «Ah, sí, claro, es que lo celebramos por adelantado el fin de semana pasado», improvisó torpemente. «Una cena íntima, solo nosotros, como a ella le gusta, y el mole. Es que a Casilda le encanta y me pidió que le hiciera un poco». Mentira. Una mentira descarada y cruel. Casilda odiaba mi mole. Decía que era comida de pobres. El fin de semana pasado, como ya recordaba, se habían ido a un spa de lujo en San Miguel de Allende, dejándome sola con mi nieta Delfina, quien a su vez pasó la mayor parte del tiempo en casa de sus amigas. La casa había estado silenciosa, vacía. La única celebración había sido en mi corazón, recordando a Ubaldo. Doña Prudencia asintió lentamente, aunque su expresión mostraba que no se creía ni una palabra. Era una mujer sabia, que había visto mucho en la vida. Sabía leer las mentiras en los ojos de un hombre. «Bueno, pues cuando regrese, dale esto de mi parte, por favor. Es un té de lavanda. Una vez me mencionó que le encantaba para dormir». Extendió el pequeño paquete. Leandro lo tomó, casi a regañadientes, como si el simple regalo de la vecina fuera una acusación. «Claro que sí, doña Prudencia. Yo se lo doy. Muchas gracias». Cuando la buena mujer se fue, Leandro suspiró pesadamente y se apoyó en la encimera. Se pasó una mano por el pelo y por un momento vi en su rostro un destello de algo que parecía culpa, un atisbo del niño que yo había criado. Pero duró solo un segundo. Luego bebió un largo trago de su copa de vino, como si quisiera ahogar ese sentimiento incómodo, como si el alcohol pudiera lavar la mancha de su conciencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una vecina, casi una extraña, recordaba una conversación casual sobre mi té favorito y se tomaba la molestia de traerme un regalo. Mi propio hijo, la carne de mi carne, no solo había olvidado mi cumpleaños, sino que estaba mintiendo activamente para ocultar la crueldad de su esposa, convirtiéndose en su cómplice. Fue en ese momento cuando una nueva figura entró en la cocina y la culpa en el rostro de Leandro fue reemplazada por una tensión nerviosa. Era un hombre alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás con demasiado gel, vestido con un traje que parecía demasiado caro para una fiesta casera. Lo reconocí de inmediato. Fermín.
el asesor financiero que por recomendación de Leandro me había ayudado a invertir una parte del dinero de la venta de la parcela. Casilda apareció detrás de él como una sombra. Le sonrió a Fermín de una manera que me heló la sangre. Una sonrisa íntima, cómplice, una sonrisa que nunca le dedicaba a mi hijo. Le pasó un brazo por la cintura y lo guió hacia la sala, pero no sin antes lanzarle a Leandro una mirada de advertencia fría y afilada como un cuchillo. Mi hijo desvió la vista, como un niño regañado. Y yo, desde la oscuridad de mi prisión, sentí una nueva oleada de frío. Esto era más que una nuera cruel y un hijo débil. Había algo más oscuro en juego, algo que tenía que ver con Fermín, con el dinero, mi dinero, y estaba a punto de descubrir la aterradora profundidad de su conspiración. Mi atención se centró por completo en Fermín. Había algo en su sonrisa, aceitosa, en su aire de suficiencia, que siempre me había inquietado desde el primer día que lo conocí. Ubaldo me había enseñado a desconfiar de los hombres que visten demasiado bien y sonríen demasiado fácil. La serpiente más peligrosa es la que se esconde entre las flores más bonitas. Benita solía decir mientras cuidábamos nuestro jardín. Fermín era una de esas flores exóticas y venenosas. Observé a Fermín moverse por la fiesta, siempre con Casilda orbitando a su alrededor. No se comportaban como una anfitriona y un invitado, se comportaban como una pareja, dueños del lugar. Se reían de chistes que solo ellos entendían, sus hombros rozándose, sus miradas cruzándose por encima de las cabezas de los demás en una comunicación silenciosa y secreta. Leandro los observaba desde la distancia, con una expresión amarga en el rostro, refugiado en la esquina del bar improvisado, llenando su copa una y otra vez. ¿Era ciego a lo que pasaba? ¿O simplemente demasiado cobarde para enfrentarlo? Unos 20 minutos después, la oportunidad que esperaba se presentó. Casilda y Fermín se deslizaron hacia la cocina, aparentemente para buscar más hielo. Pensaban que estaban solos. No contaban con el pequeño ojo azul escondido detrás de un juego de tazas de té en la estantería más alta, un regalo de bodas que Casilda detestaba pero que mantenía por alguna razón. Hice la imagen de la cocina grande y subí el volumen al máximo. Sus voces llegaron claras y nítidas, cortando el murmullo de la fiesta como un cuchillo. ¿Estás segura de que no va a hacer ningún ruido?, preguntó Fermín, su voz un susurro grave y conspirador. Se sirvió un whisky de una botella que yo sabía que era carísima, una que Leandro guardaba para ocasiones especiales. Aparentemente, esta era una. Casilda soltó una risita burlona, un sonido feo y metálico. Por favor, Fermín. Es una vieja asustadiza. La amenacé con que si gritaba, llamaría a un doctor para que la declarara senil y se la llevaran a un psiquiátrico. Está encerrada y calladita. No te preocupes por ella. Mi respiración se atoró en mi pecho. ¿Senil? ¿Un psiquiátrico? La crueldad de su amenaza me dejó helada. Fermín sonrió, satisfecho, dando un sorbo a su bebida. Perfecto, porque la próxima semana es crucial. ¿Leandro ya tiene listos los papeles del poder notarial? Casi, respondió Casilda, acercándose a él, moviéndose como un gato. Le pasó una mano por el pecho, alisando la solapa de su saco. Sigue con sus dudas. Es mi mamá. Merece algo mejor. Me siento culpable. Ya sabes, su sentimentalismo estúpido y su complejo de niño bueno. Hay que presionarlo, dijo Fermín, su tono volviéndose duro, el del hombre de negocios. Recuérdale la deuda de su tarjeta de crédito American Express. Recuérdale que el colegio bilingüe de Delfina no se paga solo. Y sobre todo, recuérdale los 8 millones de pesos que nos esperan en cuanto vendamos esta casa. Con eso en la mano, hasta el más niño se vuelve hombre. 8 millones de pesos. El valor actual de la casa. Mi casa. La casa que yo había pagado con la tierra de mis muertos. Casilda asintió, sus ojos brillando con codicia. No te preocupes, mi amor. Lo tengo controlado. Para el final de la semana,
firmará. Se traga todo lo que le digo. Y en cuanto tengamos ese poder en nuestras manos, la mandamos al asilo en Toluca. El que nos recomendaste es un lugar discreto, dijo Fermín, y barato, limpio pero sin lujos. Nadie irá a visitarla. Leandro se sentirá demasiado culpable y nosotros estaremos demasiado ocupados. En unos meses, todos se habrán olvidado de ella, y nosotros, acercó su copa a la de ella, hasta que tintinearon, brindaremos desde nuestra nueva casa en la playa. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo, saboreando su victoria. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Un asilo, un lugar para viejos olvidados en Toluca. Ese era mi destino. Ser despojada de mi casa, de mi dinero, de mi dignidad, y ser enterrada en vida mientras ellos disfrutaban de los frutos de mi sacrificio. El plan era monstruoso, perfecto en su crueldad. Y lo peor de todo, el arquitecto de mi ruina no era solo la mujer que odiaba a mi lado, sino el hombre al que le había confiado mi futuro. El asesor financiero y mi amor, Casilda lo había llamado mi amor. La revelación cayó sobre mí con el peso de una lápida. No solo estaban robándome, mi nuera estaba engañando a mi hijo, con el mismo hombre que le estaba ayudando a destruir a su madre. La traición era tan profunda, tan retorcida, que por un momento sentí que el suelo del sótano se abría para tragarme. Quería gritar, golpear la puerta, romper algo, pero una extraña calma, fría como el hielo, se apoderó de mí. El shock había pasado. Ahora, en su lugar, comenzaba a crecer algo nuevo, algo duro y afilado como un trozo de vidrio roto. La rabia. Una rabia pura, cristalina, que me aclaró la mente y me devolvió la fuerza. No iba a ser su víctima. No me iba a marchitar en un asilo de Toluca. Iba a ser su pesadilla. Con la rabia como combustible, mis dedos se movieron con una nueva determinación sobre la pantalla del teléfono. Ya no era una anciana torpe luchando contra la tecnología. Era una investigadora buscando pruebas. Si habían planeado robarme de una manera tan sistemática, debían haber dejado un rastro. Y si Fermín estaba involucrado, ese rastro tenía que ser digital. Abrí la aplicación del banco, una tarea que normalmente me llevaba varios minutos de intentos fallidos y frustración. Esta vez introduje la contraseña sin dudar. El cumpleaños de Ubaldo y los 3 primeros números de nuestro viejo teléfono del rancho. La cuenta se abrió al instante. El número en la parte superior me dejó sin aliento y me provocó náuseas. De los casi 300,000 pesos que había mantenido en esa cuenta de ahorros, mi colchón para emergencias, el dinero que Ubaldo y yo habíamos guardado centavo a centavo durante 40 años, apenas quedaban 20,000. Navegué, con el corazón en un puño y un sabor amargo en la boca por el historial de transacciones. Allí estaban, desfilando ante mis ojos como una procesión de ladrones. Transferencias mensuales, de 50,000 pesos cada una, a una cuenta bajo el nombre Inversiones F.C. Fermín y Casilda. Cada transacción estaba etiquetada como movimiento autorizado por el cliente. Yo nunca había autorizado nada. Ni siquiera sabía que existían. El verdadero golpe, la prueba irrefutable de su engaño, vino cuando abrí mi correo electrónico. Era algo que hacía tan raramente que la bandeja de entrada estaba llena de cientos de mensajes sin leer, la mayoría publicidad y notificaciones inútiles. Busqué el nombre de Fermín en la barra de búsqueda, y allí estaban. Informes mensuales de Inversiones FC, con asuntos como su resumen de cuenta mensual o actualización de su portafolio. Abrí el más reciente. Era un galimatías de gráficos confusos y términos financieros que no entendía en absoluto, diseñado precisamente para eso, para intimidar y ofuscar. Pero al final del documento había un anexo, una copia escaneada de una autorización de transferencia, y debajo una firma que pretendía ser la mía. Era una falsificación burda, casi insultante. Mi firma,
producto de años enseñando caligrafía a niños de primaria, era redondeada y fluida, cada letra conectada con la siguiente en un trazo seguro. Esta era angulosa, torpe, temblorosa, como dibujada por un niño que intenta copiar un dibujo complicado. Se notaba el esfuerzo, la falta de naturalidad. Fue entonces cuando la curiosidad, o quizás un instinto más profundo, una voz interior que me gritaba que siguiera buscando, me llevó a hacer algo que no había hecho en años. Abrí la carpeta de spam o correo no deseado. Siempre la ignoraba, asumiendo que solo contenía basura. Estaba llena de basura, sí. Publicidad de casinos en línea, ofertas para alargar partes del cuerpo que no tengo, promesas de herencias de príncipes nigerianos. Pero entre todo eso, un nombre en la columna del remitente hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una violencia dolorosa. Socorro Vargas, mi hija. Había decenas de correos. El más antiguo tenía una fecha de casi 5 años atrás, solo unos meses después de nuestra terrible discusión. Con manos temblorosas lo abrí. Querida mamá, comenzaba, sé que ha pasado mucho tiempo, sé que estás enojada conmigo, y quizás tengas razón, pero te extraño más de lo que puedo expresar. Leandro te ha dicho muchas cosas sobre mi esposo, pero no son ciertas. Él no es un vago, mamá. Es un buen hombre, un maestro de música que ama lo que hace. Por favor, dame la oportunidad de que lo conozcas. Déjame arreglar las cosas. Te quiero. Abrí otro de 1 año después. Mamá, no sé si recibes mis correos. He llamado varias veces, pero Casilda siempre dice que estás ocupada o dormida. ¿Estás bien? Solo quiero saber que estás bien. Por favor, lámame. Otro más. Y otro. Un torrente de intentos de mi hija por comunicarse conmigo, todos desviados a esta tumba digital por Casilda, quien seguramente había configurado un filtro para que yo nunca los viera. Y entonces abrí uno con el asunto. La mejor noticia del mundo. Mamá, vas a ser abuela. Estoy embarazada. El doctor dice que será un niño. Hemos decidido llamarlo Ubaldo como papá. Cómo quisiera que estuvieras aquí para compartir esto conmigo, para que tocaras mi vientre. Por favor, mamá, llámame. Te necesito. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Un nieto. Tenía un nieto llamado Ubaldo, y no lo sabía. Me habían robado no solo mi dinero, no solo mi casa. Me habían robado a mi familia. Me habían robado la oportunidad de conocer al niño que llevaba el nombre de mi amado esposo, la continuación de su legado. El dolor fue tan inmenso, tan abrumador, que me dobló por la mitad, dejándome sin aire. Y fue en ese momento, acurrucada en el suelo frío y sucio del sótano, que la mujer dócil y asustada, la Benita que aguantaba humillaciones en silencio por miedo a la soledad, murió. Y de sus cenizas nació otra. Una mujer con el corazón roto en 1000 pedazos, sí, pero con la columna vertebral forjada en el acero de la más profunda y cruel de las traiciones. Recogí el teléfono. En el último correo de socorro de hacía apenas 3 meses estaba su número de teléfono actual y su nueva dirección. Mis dedos ya no temblaban. Se movían con una precisión letal sobre la pantalla. Marqué los números. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Iba a recuperar lo que era mío, y no me refería solo al dinero. Iba a recuperar a mi familia. Cada tono de llamada en mi oído era una eternidad, un martillo golpeando contra el yunque de mi ansiedad. 1, 2. ¿Y si había cambiado de número? La dirección era nueva, quizás el teléfono también. ¿Y si no contestaba? Era tarde, quizás ya dormía. 3, 4. La duda, esa vieja y traicionera compañera, comenzó a susurrarme al oído. ¿Y si no me creía? ¿Y si después de todos estos años de un silencio que ella creía que era mi elección, pensaba que su madre se había vuelto loca, que inventaba historias fantásticas? Justo cuando estaba a punto de colgar,
vencida por el miedo a ese posible rechazo, que dolería casi tanto como la traición, escuché un clic y luego una voz que no había oído en 5 largos años, ahora más madura, más grave, pero inconfundiblemente la de mi hija. Bueno, dijo, un ligero tono de cansancio y precaución en su voz, el de alguien que no reconoce el número que llama. Se me formó un nudo en la garganta, áspero y doloroso. Las palabras no salían. Solo podía escuchar mi propia respiración, agitada y superficial. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, insistió Socorro, su tono ahora teñido de una leve irritación. Tomé una bocanada del aire viciado del sótano, un aire que olía a derrota y a humedad, y lo solté. Socorro, mija, logré susurrar. Mi voz era un hilo ronco, ajeno, el sonido de una cuerda de guitarra vieja y oxidada. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan profundo, tan absoluto, que pude oír el latido de mi propio corazón, un tambor desbocado en la caja de resonancia de mi pecho. Luego, un jadeo ahogado, el sonido de alguien a quien le han robado el aire. Mamá, su voz era una mezcla imposible de incredulidad, esperanza y miedo. ¿De verdad eres tú, mamá? Las lágrimas que había contenido durante horas, las lágrimas de ira y de dolor, finalmente se derramaron, calientes y amargas, por mis mejillas. Sí, mi amor, soy yo. Mamá, Dios mío, no puedo creerlo. Su voz se quebró, y pude escuchar su propio llanto a través del teléfono, un llanto contenido durante años. Te he escrito, te he llamado tantas veces. Pensé que no querías saber nada de mí. Pensé que me odiabas. No, mi vida, no. La interrumpí, la urgencia dándome una fuerza que no sabía que tenía. Nunca vi tus correos. Nunca recibí tus mensajes. Casilda, ella los interceptó. Todos. Estoy descubriendo todo ahora. Me ha estado mintiendo. Nos ha estado mintiendo a las dos. ¿Casilda? Esa. Socorro se detuvo, respirando profundamente, y pude sentir cómo la conmoción daba paso a la sospecha. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Dónde estás? Suenas. Extraña. Tu voz está muy baja. Y entonces se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, una avalancha de dolor y humillación acumulada durante 3 años. Le conté cómo me habían despojado de mis cosas, de mi identidad, de mi propia memoria. Le conté que estaba llamando desde el sótano de la casa, donde Casilda me había encerrado para que no molestara en su fiesta, en mi propio cumpleaños. Le conté de la fiesta de arriba, de las mentiras, del desprecio. Le conté la conversación que acababa de escuchar entre Casilda y su amante Fermín, el plan del asilo, la venta de la casa, la estafa, el robo, y le conté de mi nieto. Tengo un nieto, Socorro, y no lo sabía. Socorro escuchó en silencio, interrumpiéndome solo con exclamaciones ahogadas de horror y de ira. Cuando terminé, la línea se quedó en silencio por un momento. El miedo volvió a atenazarme. ¿Sería demasiado para ella? ¿Una historia demasiado increíble? Pero cuando habló, el llanto y la conmoción habían desaparecido de su voz. En su lugar, había una frialdad y una precisión que nunca antes le había escuchado. Era la voz de una abogada lista para la batalla. Mamá, escúchame con atención, dijo, su tono firme y claro. Lo que me estás describiendo es privación ilegal de la libertad, abuso de confianza, fraude y abuso financiero de una persona mayor. Son delitos graves, muy graves. ¿Y van a pagar por ello? Te lo juro por la memoria de mi padre. ¿Me crees, Socorro? ¿De verdad me crees?, pregunté, mi voz todavía un susurro infantil, necesitada de su validación. Por supuesto que te creo, mamá, respondió, sin dudarlo un instante. Siempre supe en mi corazón que tú no te alejarías de mí por voluntad propia. Siempre supe que algo andaba mal, que Casilda era un veneno. Ahora, tenemos que actuar rápido. ¿Tienes el teléfono contigo?
Sí. ¿Puedes seguir viendo las cámaras y grabando audio y video? Sí. Perfecto. No te muevas de ahí. No hagas ningún ruido. No les des ninguna razón para sospechar que sabes algo. Voy a hacer 2 llamadas ahora mismo. La primera, a la policía de Querétaro. La segunda, a un colega abogado de allí, uno muy bueno en derecho penal. Y luego me subo al coche. Estoy en Monterrey, tardaré unas 4 o 5 horas en llegar, pero voy para allá. Tú solo sigue reuniendo pruebas. Y mamá, su voz se suavizó por un segundo, volviendo a ser la de mi niña. Resiste, ya voy a sacarte de ahí. Se acabó, te lo prometo. Colgamos. Me quedé sentada en el suelo del sótano, el teléfono apretado en mi mano como un ancla en medio de la tormenta. Ya no estaba sola. La caballería venía en camino, y la lideraba mi hija. La hija que pensé que había perdido para siempre. Una nueva fuerza, una determinación de acero, se instaló en mi alma. Iba a resistir, y cuando saliera de ese sótano, no sería como una víctima temblorosa, sería como una testigo, la testigo principal en el juicio contra aquellos que habían intentado enterrarme en vida. Las horas que siguieron a la llamada con socorro fueron las más largas y extrañas de mi vida. El tiempo, que antes se había arrastrado con una lentitud tortuosa, ahora parecía haberse detenido por completo. Cada minuto era una pequeña agonía de espera, una mezcla de miedo y una creciente, oscura expectación. Me dediqué a mi nueva tarea con la concentración de un general planeando una batalla, observar y grabar. Guardé fragmentos de conversaciones, capturé imágenes de Casilda y Fermín riendo juntos, demasiado cerca, sus manos rozándose accidentalmente. Registré cada vez que Leandro llenaba su copa, su rostro descomponiéndose lentamente en una máscara de autocompasión. Cada pieza de evidencia era una bala que guardaba en la recámara de mi venganza, una cuenta más en el rosario de su condena. La fiesta de arriba comenzaba a apagarse. El volumen de la música bajó y empecé a escuchar las voces de los invitados despidiéndose en la entrada con sus agradecimientos falsos y sus promesas vacías. Pronto, me dije, pronto terminará esta farsa. Fue entonces cuando la vi en la pantalla de mi teléfono. Mi nieta, Delfina. Tenía 15 años, una edad difícil, atrapada en el purgatorio entre la niña que fue y la mujer que sería. En los últimos años, bajo la influencia constante y venenosa de su madre, se había vuelto distante conmigo. Sus saludos eran monosílabos, sus visitas a mi cuarto, breves e incómodas, como si cumpliera una obligación desagradable. Me dolía, pero intentaba entenderlo. En la corte de Casilda, era más fácil ser una dama de honor que la amiga de la prisionera. Pero la niña que vi esa noche en la pantalla de mi teléfono no parecía la seguidora leal de su madre. Estaba sentada sola en el sofá de la sala, ahora casi vacía, con una expresión de profunda tristeza. Se mordía la uña del pulgar, un viejo hábito nervioso que pensé que ya había superado, uno que solo le volvía cuando estaba muy angustiada. La vi rechazar una última copa de champán que su madre le ofrecía y observar cómo Leandro se servía otro whisky doble. La vi levantarse y caminar con una determinación extraña hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua, pero no bebió. Se quedó allí, de pie, dándole la espalda a la cámara, mirando fijamente una cosa, la puerta del sótano. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo y doloroso. ¿Sabía algo? ¿Había escuchado algo? ¿O era solo una curiosidad ociosa? Delfina miró por encima del hombro, hacia la sala, para asegurarse de que nadie la veía. Luego, con una vacilación que me partió el alma, se acercó a la puerta. Vi su pequeña mano extenderse y tocar la cerradura. De repente, la puerta de mi prisión se abrió con un ligero chirrido. Un rectángulo de luz se proyectó por la escalera, cegándome por un instante. La silueta de mi nieta se recortó contra la luz, como un pequeño ángel vacilante. «¿Abuela?», susurró,
Su voz, apenas audible, temblando como la hoja de un árbol. ¿Estás ahí dentro? Me levanté del suelo, mis articulaciones protestando con un crujido por el frío y la inmovilidad. Sí, mija, aquí estoy. Bajó los escalones rápidamente, con los ojos muy abiertos, asustados, fijos en mí. Cuando me vio allí, sentada en la oscuridad, con el rostro seguramente surcado por las lágrimas secas, un sollozo se escapó de sus labios y corrió a abrazarme. Su cuerpo joven temblaba contra el mío. Abuela, es verdad, exclamó, su voz ahogada contra mi hombro. Escuché a mi mamá hablar con Fermín antes. Dijo que te había encerrado para que no dieras lata. No quería creerlo. Pensé que era una de sus bromas horribles, de las que no dan risa. La abracé con fuerza, acariciando su cabello, sintiendo una oleada de amor protector tan intensa que casi me ahoga. No fue una broma, mi amor. Se apartó, sus ojos llenos de lágrimas y de una vergüenza que no le correspondía. Es terrible. No puedo creer que haya hecho esto. Y papá lo sabe y no hizo nada para detenerla. Los odio. Shh, no digas eso, le dije, aunque una parte de mí sentía lo mismo. No te preocupes por eso ahora, Delfina. Necesito que vuelvas arriba. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Pero no puedo dejarte aquí, protestó, su voz adquiriendo una nueva fuerza. No es justo. Voy a subir y les voy a gritar a todos. No, la detuve, tomándola por los hombros. Esa no es la manera. La ayuda ya viene en camino, le aseguré, mostrándole el teléfono. Hablé con tu tía Socorro. La policía no tardará en llegar. Lo importante es que tú estés a salvo cuando eso ocurra. Sube, por favor. Finge que no sabes nada. ¿Puedes hacer eso por mí? Dudó, debatiéndose entre el miedo a su madre y el amor por su abuela. Finalmente, asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero no voy a cerrar con llave», dijo con una nueva determinación en su voz. «Deja la puerta solo ajustada, por si necesitas salir». Subió las escaleras, cerró la puerta con cuidado detrás de ella, dejándola entreabierta como había prometido. Un pequeño rayo de luz y de esperanza se quedó conmigo en la oscuridad. En medio de tanta traición, el gesto de mi nieta, su pequeño acto de rebelión y de amor, fue como un sorbo de agua fresca en el desierto. No todo estaba podrido en esa casa, quedaba una semilla de bondad. Y por ella, por Socorro y por el recuerdo de Ubaldo, valía la pena luchar hasta el final. La casa finalmente quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de alcohol y de secretos. El último invitado se había ido. El único sonido era el zumbido eléctrico del refrigerador y los lejanos grillos de la noche que cantaban ajenos al drama que se cocinaba entre estas paredes. Sabía que el momento se acercaba. Mi corazón martillaba contra mi pecho, no de miedo, sino de una extraña y fría anticipación. Era la calma que precede a la tormenta. A través de la cámara de la sala los vi. Los 3 arquitectos de mi desgracia, sentados entre los restos de su fiesta, copas a medio beber, platos con bocadillos mordidos, serpentinas mustias. Casilda estaba recostada en el sofá con una copa de champán, luciendo satisfecha, como una depredadora después de una buena cacería. Fermín, a su lado, revisaba su teléfono con aire de suficiencia, probablemente calculando las ganancias de su traición. Y Leandro, mi hijo, mi pobre y débil hijo, estaba desplomado en un sillón, con la mirada perdida en el vacío, el rostro demacrado por el alcohol, y una culpa que era tan evidente como la mancha de vino en la alfombra. «Bueno, por fin se fueron todos», dijo Casilda, estirándose como un gato, haciendo sonar las pulseras de oro en su muñeca. Fue un éxito total. ¿Viste la cara de envidia de la esposa del jefe de Leandro cuando vio mi collar nuevo? Supongo, murmuró mi hijo sin mirarla, su voz pastosa. No te olvides de la vieja, dijo Fermín, sin levantar la vista del teléfono, como si hablara de sacar la basura.
Casilda chasqueó la lengua con fastidio. Ah, sí, la abuela en el ático, dijo con una risita cruel que me heló la sangre. En un rato la saco. Dejémosla que reflexione un poco más sobre su comportamiento. Le vendrá bien una lección de humildad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Reflexionar sobre mi comportamiento, una lección de humildad, la audacia, la arrogancia de esa mujer. Una fuerza que no sabía que poseía me impulsó a ponerme de pie. Mis piernas, entumecidas por el frío, protestaron, pero las ignoré. Con una resolución que nunca había sentido, empujé la puerta del sótano. Subí la escalera, cada paso resonando en el silencio de la casa como un tambor de guerra. Ya no era la víctima que habían encerrado. Era el fantasma que volvía para atormentarlos. Mi sombra se proyectó en la pared de la cocina antes que yo. Delfina, que me había estado esperando, acurrucada en una silla, se puso de pie de un salto. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y admiración. Se puso a mi lado, su pequeña mano buscando la mía y apretándola con fuerza. Su presencia, su lealtad silenciosa, me dio una fuerza inmensa. Juntas, como dos generaciones de mujeres agraviadas, salimos de la cocina y entramos en la sala. El efecto fue instantáneo, como si hubiera arrojado una piedra en un estanque de aguas tranquilas y podridas. 3 pares de ojos se volvieron hacia nosotras. Las sonrisas se congelaron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. El silencio que se produjo fue tan absoluto, tan denso, que podría haberse cortado con un cuchillo. El rostro de Casilda pasó del shock a la incredulidad y luego a una furia helada. Fermín se recompuso rápidamente, su expresión volviéndose una máscara indescifrable de fría profesionalidad, el depredador evaluando una nueva amenaza. Pero fue la cara de Leandro la que se quedará grabada en mi memoria para siempre. Una palidez mortal se extendió por su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror puro, el terror de un niño atrapado en una mentira atroz que acaba de explotarle en la cara. Mamá fue el primero en hablar, su voz un graznido ahogado, casi inaudible. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Pensé que estaba encerrada en el sótano. Completé la frase por él, mi voz sonando tranquila, firme, ajena, como si perteneciera a otra mujer. Sí, lo estaba. Tu esposa me encerró allí hace más de 4 horas, en mi cumpleaños. Casilda se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la ira. La sorpresa había dado paso a la agresión. No seas ridícula, Benita. Nadie te encerró. Seguro te desorientaste y te encerraste tú sola. Siempre estás confundiendo las cosas. Se volvió hacia su hija, sus ojos lanzando chispas. Delfina, ¿qué haces con ella? Te dije que te fueras a la cama. No podía dejar a mi abuela sola en el sótano. Mamá, respondió Delfina, y en su voz adolescente había una dureza nueva, una fuerza que me llenó de orgullo. Lo que hiciste fue horrible. A tu cuarto. Ahora, siseó Casilda, dando un paso amenazador hacia ella. No, dijo Delfina, cruzándose de brazos y plantándose firmemente a mi lado. La confrontación había comenzado. La batalla por la verdad, por la dignidad, por mi propia vida, se estaba librando en medio de los restos de una fiesta que había sido construida sobre la mentira y la crueldad. Y yo, la vieja invisible, estaba en el centro de todo, con mi nieta a mi lado y un teléfono en mi bolsillo que contenía el poder de destruirlos a todos. Ya no había vuelta atrás. Se acabaron las mentiras. Casilda, dije, mi voz cortando la tensión como un bisturí. Saqué lentamente el teléfono del bolsillo de mi delantal. En la sala lujosamente iluminada, el pequeño rectángulo negro parecía irradiar un poder inmenso en mi mano, un monolito de verdad en un océano de engaños. Casilda me miró con un desprecio que luchaba por ocultar su creciente nerviosismo. ¿Y qué vas a hacer con eso, ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que la viejita senil se perdió en su propia casa y ahora inventa historias? Por favor, Benita,
Nadie te va a creer. Te harán una evaluación psiquiátrica antes de que termines la primera frase. Oh, no voy a decirles nada, respondí, mis dedos moviéndose con una calma que me sorprendió a mí misma sobre la pantalla táctil. Voy a mostrarles a todos ustedes primero. Con un simple toque en la pantalla, abrí la galería de videos. Seleccioné el archivo que había guardado con el nombre La Cocina. Giré el teléfono hacia ellos, asegurándome de que los tres pudieran ver la pantalla. La voz de Fermín, clara y nítida, llenó el silencio de la sala. ¿Estás segura de que no va a hacer ningún ruido? Luego la de Casilda, goteando veneno y arrogancia. Por favor, Fermín, es una vieja asustadiza, está encerrada y calladita. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi nuera. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, su boca ligeramente abierta en una mueca de horror. La sangre había huido de su cara, dejándola con una palidez cerosa. Leandro se encogió en su asiento, como si cada palabra fuera un golpe físico, su mirada saltando del teléfono a mí con una desesperación suplicante. El video continuó, implacable, cada palabra un clavo en el ataúd de sus mentiras. En cuanto tengamos ese poder, la mandamos al asilo en Toluca, y nosotros brindaremos desde nuestra nueva casa en la playa. Cuando el video terminó, el silencio que quedó fue aún más pesado, más acusador que antes. Estabas espiándonos, balbuceó Casilda, la furia luchando contra el pánico en su voz. ¿Pusiste cámaras en nuestra casa? Esto es ilegal. En Por mí por casa, la corregí con calma, saboreando cada sílaba. La casa que compré con el dinero de la tierra de mis padres. Y sí, puse cámaras. Después de que mis cosas empezaron a perderse, mi anillo de bodas, el broche de mi madre, ¿o de eso tampoco te acuerdas? Fermín, siempre el más calculador, el profesional de la mentira, intentó recuperar el control. Se aclaró la garganta y adoptó un tono condescendiente. Benita, estás malinterpretando todo, dijo con una sonrisa forzada que no ocultaba el pánico en sus ojos. Solo discutíamos opciones para tu cuidado a largo plazo, preocupados por tu bienestar y tu salud mental. ¿Mi bienestar? Solté una risa seca, sin alegría, un sonido áspero que no reconocí como mío. Falsificando mi firma también por mi bienestar, deslicé el dedo por la pantalla y les mostré la imagen del documento de inversiones FC con la firma torpe y angulosa. Hice zoom para que pudieran verla en todo su fraudulento detalle. Esta no es mi firma, Fermín, y tú lo sabes. Por primera vez, vi una grieta en la fachada de confianza de Fermín. Sudor brillaba en su frente. Esos documentos, comenzó a decir, buscando una salida, fueron gestionados a través de Leandro, como tu apoderado, con tu consentimiento verbal. Es un procedimiento estándar para simplificar las cosas. Me volví hacia mi hijo. Estaba blanco como el papel, temblando visiblemente. Sus ojos eran los de un animal atrapado en los faros de un coche. ¿Es eso cierto, Leandro? Te di mi consentimiento verbal para que vaciaras mis cuentas de ahorros, para que me robaras el dinero que tu padre y yo trabajamos toda una vida para guardar. No pudo mirarme a los ojos. Su mirada cayó al suelo. Solo negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, una confesión silenciosa y patética. Fue en ese preciso instante, en el apogeo de su desesperación y mi triunfo, cuando sonó el timbre de la puerta. Un sonido claro, autoritario, que resonó en la casa como el martillo de un juez. Todos nos quedamos paralizados. Leandro me miró con una pregunta aterrorizada en los ojos. Casilda y Fermín intercambiaron una mirada de pánico puro. Lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 67 años, pero también la ligereza de la verdad, caminé hacia la puerta y la abrí. Allí, de pie en el umbral, recortada contra la oscuridad de la noche, estaba mi hija Socorro. Se veía más alta, más fuerte de lo que la recordaba.
Mi rostro, pero más joven y endurecido por batallas que yo no conocía, era una máscara de determinación y furia fría. A su lado, 2 oficiales de policía uniformados la flanqueaban, sus presencias sólidas y ominosas. «Buenas noches», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable mientras entraba en la sala. Su mirada pasó por encima de Casilda, Fermín y Leandro como si fueran insectos y se posó en mí. Por un instante, solo un instante, su expresión se suavizó. «¿Estás bien, mamá?», asentí, sintiendo que las fuerzas, sostenidas hasta ahora por la adrenalina y la rabia, comenzaban a flaquear. Luego, se volvió hacia los demás, y la máscara de abogada volvió a su lugar. «Mi nombre es Socorro Vargas. Soy hija de la señora Benita Martínez, y soy su abogada». El martillo del juez acababa de caer, y el juicio estaba a punto de comenzar. La aparición de Socorro, flanqueada por la ley, destrozó el último vestigio de control que Casilda y Fermín creían tener. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente de una tensa confrontación familiar a la antesala de un interrogatorio policial. El aire se volvió espeso, cargado de culpabilidad y miedo. Casilda fue la primera en reaccionar, intentando su táctica habitual de encanto y victimismo, una habilidad que había perfeccionado durante años. «Socorro, qué sorpresa tan agradable. No sabíamos que venías», dijo con una sonrisa falsa y temblorosa, dando un paso hacia mi hija como si fuera a abrazarla. «Qué bueno que llegaste. Tu madre ha tenido una noche muy confusa». Estábamos terriblemente preocupados por ella. Socorro la detuvo en seco, no con un gesto, sino con una mirada tan cargada de desprecio y conocimiento, que Casilda retrocedió un paso, su sonrisa falsa derritiéndose como cera caliente. «Ahórrate el teatro, Casilda. He leído tus correos, o más bien, los que intentaste que mi madre nunca leyera», dijo Socorro, su voz gélida. «Sé que has estado interceptando mis comunicaciones durante años. La única confusión aquí es tu creencia de que podías salirte con la tuya». Se volvió hacia uno de los oficiales, un hombre corpulento con un bigote espeso. «Oficial, como le expliqué por teléfono, mi madre, la señora Benita Martínez, ha sido mantenida en contra de su voluntad en el sótano de esta casa por orden de la señora Casilda de la Torre. Además, y como puede atestiguar mi cliente, tenemos evidencia de fraude financiero y abuso de confianza perpetrado por ella y por el señor Fermín Salgado, aquí presente». El oficial asintió gravemente y dio un paso al frente, su presencia llenando la habitación. Se dirigió a mí, su voz sorprendentemente suave y respetuosa. «Señora Martínez, ¿desea presentar una denuncia formal en contra de estas personas?». Miré a Casilda, que me fulminaba con la mirada. Miré a Fermín, que intentaba parecer invisible, y miré a Leandro, que seguía temblando en su sillón. Tomé una respiración profunda. «Sí», dije, mi voz clara y firme, sin un atisbo de duda. «Sí, deseo hacerlo». «Esto es ridículo», estalló Casilda, su voz volviéndose chillona. «Es un asunto familiar. No pueden entrar así en mi casa y...». «No es tu casa, Casilda», la interrumpió Socorro, implacable. «Esta casa se compró con el dinero de mi madre, producto de la venta de la tierra de mis abuelos. Y con las pruebas de fraude que vamos a presentar ante el juez, te aseguro que la propiedad volverá a su legítima dueña». Socorro sacó unos documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa de centro. «Esta es una orden de restricción temporal que le prohíbe a usted, a su esposo y al señor Salgado cualquier acceso a las cuentas financieras de mi madre. Cualquier intento de mover un solo centavo será considerado desacato». Fermín dio un paso adelante, su rostro pálido y sudoroso bajo las luces de la sala. «Esas inversiones fueron hechas con el pleno consentimiento obtenido mediante engaño o con firmas falsificadas, señor Salgado», lo cortó Socorro, mirándolo directamente a los ojos.
porque tengo un perito calígrafo listo para analizar cada uno de los documentos que usted le hizo firmar a mi madre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará muy interesada en revisar sus métodos. Sospecho que mi madre no es su única cliente vulnerable. Fue entonces cuando el colapso comenzó. Al ver que el barco se hundía, las ratas empezaron a atacarse entre sí, buscando desesperadamente salvar su propio pellejo. «Fue tu idea», le gritó Leandro a Casilda, levantándose por fin del sillón, con el rostro descompuesto por el llanto y el alcohol. «Tú me llenaste la cabeza con ideas sobre el dinero, la casa, el asilo. Tú dijiste que mamá estaría mejor, que era una carga para nosotros. No te atrevas a culparme a mí, inútil», le devolvió ella el grito, su máscara de elegancia hecha añicos, revelando la arpía que había debajo. «Bien que te gustaba gastar el dinero de tu mamá en tus caprichos, en el coche nuevo, en el club de tenis. Estabas muy de acuerdo con vender la casa para comprarte tu estúpido yate». Y entonces Leandro se rompió por completo. Se desplomó de rodillas, con el rostro entre las manos, sus sollozos guturales resonando en la sala. «Yo solo», gimió su voz ahogada por la vergüenza. «Yo solo quería ser alguien de quien papá Ubaldo estuviera orgulloso, alguien exitoso y ella. Ella me hizo sentir que podía hacerlo, que el dinero me haría valer algo. Ver a mi hijo así, reducido a un niño sollozante, confesando la triste y patética raíz de su traición, fue casi más doloroso que todo lo demás. La ira que me había sostenido durante las últimas horas se disolvió como sal en el agua, dejando solo una profunda y amarga pena». Mientras los oficiales comenzaban a interrogar a Fermín y a una Casilda que ahora gritaba insultos y amenazas, Socorro se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Su tacto era firme, protector, un ancla en mi tormenta. «Ya está, mamá, se acabó». Y yo supe que era verdad. El reinado de terror de Casilda había terminado. La pesadilla había llegado a su fin. Ya no escuchaba los gritos de Casilda ni los sollozos de Leandro. Todo se había convertido en un ruido de fondo, el eco de un mundo que estaba dejando atrás, como quien se aleja de la orilla y deja de oír el bullicio del puerto. Mi atención estaba fija en mis dos niñas. Socorro, mi salvadora, de pie a mi lado como una roca, su rostro una mezcla de furia protectora y amor contenido, y Delfina, mi pequeña cómplice, que no se había separado de mí, su mano todavía aferrada a la mía como si temiera que yo pudiera desaparecer. «Vámonos a casa, mamá», repitió Socorro en voz baja, su voz una caricia en medio del caos. La palabra casa sonó extraña en mis oídos. ¿Qué casa? La del rancho, con su olor a tierra mojada y a leña quemada, ya no existía. Este escenario de lujo y mentiras nunca había sido un hogar, había sido una jaula dorada. Por un momento me sentí a la deriva, una anciana sin ancla en el mundo, sin un lugar al que pertenecer. «¿A casa?», pregunté, mi voz un susurro que casi no se oyó. Socorro sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en toda la noche. Una sonrisa que iluminó su rostro y me recordó a la niña que una vez fue, la que trepaba a los árboles y volvía con las rodillas raspadas. «A mi casa, mamá, en Monterrey, con mi esposo y con el pequeño Ubaldito. Te están esperando. Tenemos un cuarto listo para ti desde hace años, por si algún día decidías visitarnos. Ubaldito, mi nieto, el niño que llevaba el nombre de mi amor perdido, la promesa de una nueva vida, de una nueva rama en nuestro árbol familiar». La mención de su nombre fue como un bálsamo en mi alma herida, una luz al final del túnel más oscuro que había atravesado. De repente, el futuro, que momentos antes parecía un abismo negro, se llenó de una pequeña pero brillante luz. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia, eran de alivio, de gratitud, de una esperanza que creía muerta y enterrada.
¿Y yo? Preguntó una vocecita a mi lado. Era Delfina. Miraba a su tía con una mezcla de miedo y anhelo. ¿Puedo ir a visitarla? ¿Abuela? ¿Tía? Socorro se agachó para quedar a la altura de su sobrina. Le apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura infinita, un gesto que me recordó a mi propia madre. Claro que sí, mi vida. Nuestra casa siempre estará abierta para ti. Y tu primo Ubaldito estará feliz de conocer a su prima mayor. No estás sola en esto. ¿Me oyes? Eres nuestra familia. Delfina asintió, y una pequeña sonrisa temblorosa, como un rayo de sol tras la tormenta, apareció en sus labios. Mientras los oficiales se llevaban a Fermín para un interrogatorio más formal y le leían sus derechos a una Casilda que ahora guardaba un silencio furioso y calculador, Socorro nos guió hacia la puerta. Mi mirada se cruzó por última vez con la de Leandro. Todavía estaba en el suelo, pero había levantado la cabeza. En sus ojos vi la devastación total, la comprensión aplastante de que no solo había perdido dinero o estatus, lo había perdido todo, a su esposa, el respeto de su hija y, lo más importante, el amor y la confianza de su madre. Esa mirada, llena de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde, sería su verdadera condena, una prisión mucho peor que cualquiera con barrotes de acero. Socorro me pasó un brazo por los hombros, protegiéndome de esa visión, como si quisiera escudarme del último vestigio de mi dolor. No mires atrás, mamá. Mira hacia adelante. Y eso hice. Crucé el umbral de esa casa fría y salí a la noche fresca. El aire olía a tierra mojada por el sereno y a jazmín de un arbusto cercano. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma de la libertad. Cada paso que daba alejándome de ese lugar era un paso hacia mi nueva vida. Una vida donde no sería una carga, ni un fantasma, ni una prisionera. Una vida donde volvería a ser, simplemente, Benita, una madre. Y por primera vez en mi larga vida, una abuela que iba a conocer a su nieto. El camino por delante sería largo y difícil, lo sabía. Había heridas que tardarían en cicatrizar, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no caminaría sola. Han pasado 2 meses. Escribo esto desde el patio de la casa de Socorro en Monterrey. El sol de la tarde es cálido y amable, y el aire está lleno de la risa de un niño de 3 años que corretea por el césped, persiguiendo mariposas con una torpeza adorable. Es mi nieto, Ubaldito. Tiene los mismos ojos azules y la misma sonrisa traviesa de su abuelo Ubaldo. Cada vez que corre hacia mí, con sus bracitos abiertos, y me llama abue, mi corazón, que pensé que estaba irreparablemente roto, parece remendarse un poquito, puntada a puntada. La vida aquí es tranquila, predecible en la mejor de las maneras. Mi yerno, un hombre bueno y paciente, me ha aceptado con un cariño que nunca esperé. Socorro me ha montado un pequeño taller de alfarería en un rincón del jardín. He vuelto a trabajar con el barro, sentir la arcilla fresca y húmeda girando bajo mis manos, darle forma, crear belleza de la nada, me está sanando de una manera que las palabras no pueden. Es como si cada vasija que creo contuviera un poco de mi dolor, transformándolo en algo útil, en algo hermoso. Delfina vive con nosotros por ahora. Después del arresto de su madre y el caos que siguió, el juez determinó que el mejor lugar para ella era con su tía. Se ha adaptado a su nueva escuela y está floreciendo lejos de la atmósfera tóxica de su hogar. Se ha vuelto la sombra de su primo pequeño, enseñándole juegos y protegiéndolo con una ferocidad que me conmueve. A veces, por la noche, la escucho llorar en silencio en su habitación. Entonces voy, me siento en el borde de su cama sin decir nada, y le tomo la mano. Nos quedamos así, en la oscuridad, compartiendo una pena que ambas entendemos. Estamos sanando juntas. La batalla legal continúa, pero la balanza se inclina a nuestro favor. La casa de Querétaro, mi casa, pronto volverá a ser legalmente mía. No sé si volveré a vivir allí,
Hay demasiados fantasmas en esas paredes. Casilda y Fermín enfrentan cargos criminales graves por fraude y malversación. La investigación de la policía reveló que yo no era la única víctima de Fermín. Era un depredador que se aprovechaba sistemáticamente de la confianza de los ancianos. Nuestro caso ha ayudado a destapar una red de corrupción mucho más grande. ¿Y Leandro? Su situación es más complicada. Cooperó plenamente con la investigación, admitió su culpa y testificó en contra de su esposa y su cómplice. Por eso, sus cargos son menores. Probablemente evitará la cárcel, pero enfrentará multas enormes y la pérdida de su licencia profesional. Ha iniciado los trámites de divorcio. Me escribe una carta cada semana. Largas cartas escritas a mano, con una caligrafía temblorosa que apenas reconozco. Están llenas de un remordimiento que parece genuino. Explica, sin excusarse, cómo su inseguridad, su miedo a no ser suficiente comparado con la memoria de su padre, lo convirtieron en un títere en manos de Casilda. Pide perdón, una y otra vez. La última carta llegó esta mañana. Está sobre la mesita a mi lado, junto a mi taza de té de lavanda. Aún no la he abierto. La miro mientras Ubaldito corre hacia mí, tropezando con sus propios pies, y pone una flor de bugambilla, un poco aplastada, en mi regazo. Él no pide nada, solo da. Su amor es puro, incondicional, un regalo sin condiciones. Sé que debo tomar una decisión sobre Leandro, el hijo al que amamanté, al que le curé las rodillas raspadas, al que le conté cuentos de nahuales y chaneques antes de dormir. Una parte de mí, la madre, quiere creer en su arrepentimiento, quiere abrir esa carta y encontrar en ella una razón para perdonar. Otra parte, la mujer que fue traicionada y encerrada en un sótano, tiembla ante la idea de volver a ser vulnerable, de abrir una puerta que podría traer más dolor. He aprendido a la fuerza que la verdadera riqueza no está en las casas ni en las cuentas bancarias. Está en la confianza, en la lealtad, en el amor que no pide nada a cambio. He recuperado a una hija maravillosa y valiente. He ganado un nieto y una nieta que son la luz de mis días. Soy más rica de lo que nunca he sido. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire tibio de la tarde, tan persistente como el zumbido de las abejas en las flores. Miro la carta, miro a mi nieto, y les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia con paciencia, ¿puede el perdón curar de verdad una herida tan profunda? ¿Hice mal en exponerlo todo y destrozar lo que quedaba de mi familia? ¿O hice lo correcto al luchar por mi dignidad? Díganme, ¿debería darle a mi hijo otra oportunidad?